Buenas tardes a todos aquí, Pasticho, una vez más, para hablar de inversiones y de cripto, pero antes, para hacer un pequeño comentario de que estoy teniendo problemas con la latencia y comienzo a hablar y después aparece la información, parece que es un tema de red. Hemos tenido unos días bastante lluviosos, hay pronósticos de vientos huracanados y del repele del huracán que anda por ahí en el Caribe, pero he decidido, en vez de como la vez pasada de retransmitirlo, hacerlo en vivo y que sea lo que tenga que ser. Una vez más con ustedes para hablar de inversiones. Esta semana tenemos algunas novedades y vamos a hablar de un tema interesante, porque si bien es cierto que no es para inversionistas principiantes, vamos a hablar un poco del tema de finanzas y de economía, que creo que merece la pena tocar el tema. Así que en el día de hoy nos vamos a salir de los principiantes y vamos a hablar de economía 101, al mejor estilo de la Universidad de Chicago, que allí están los promotores del neoliberalismo. Entonces, vamos a tocar ese tema esta tarde y vamos a hablar un poco sobre la materia. Eh, en referencia a lo que ha acontecido esta semana, en el día de ayer, el Federal Reserve Board en Estados Unidos tomó la decisión de volver a subir las tasas de interés y ahora ya están en el 3,5, que no se veían esos niveles desde 1980. Para ustedes que son jóvenes, vamos a hablar un poco de los 80, de qué fue lo que pasó y cuál fue la diferencia entre la de los 80 y la de los 2000, que fue el periodo final del último año de George W. Bush y el comienzo de Obama. Así que vamos a hablar un poco de eso y vamos a establecer diferencias. Y aparte de eso, también tenemos una novedad de que en España pusieron un impuesto a las transacciones de las empresas de gas, gasolina, refinería, productos químicos, etcétera, etcétera. Y ya ayer amenazaron con que van con un impuesto a las grandes fortunas. Y también vamos a hablar de eso y saco a relucir España, primero porque estamos hablando en español y es uno de los países que yo los considero, y anoten esto porque esto lo he acuñado yo personalmente, esto se llama socialismo progresista neoliberal. Ahorita ya van a entender la correlación que hay entre todas las partes. Así que dicho esto, estará las delegaciones de todos los países en las Naciones Unidas, todos hablando gamelote, porque eso es lo único que hacen, hablar gamelote, caerse a palos entre ellos, darse golpe y al final de cuentas no hablan de nada, para nada, de nada. Unos se burlan de otros, los otros de los otros y al final de cuentas eso parece que son unas niñas quejonas. Quejona, quejona. Aquí sí que no vale el decir quejones. No, parecen unas niñitas quejonas. Todos se viven quejando. Entonces, pareciera que es que la culpa nunca es de ellos, es de todos los demás menos de ellos, pues ellos nunca hacen nada, ellos son perfectos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a pintar, vamos a ver varias cosas. Este, Mientras, déjeme hacer una prueba por aquí para ver cómo va la cuestión en el en vivo, para saber que de verdad está funcionando esta vez, porque hablo 40 minutos y se graban 26. Y cuando empiezo a hablar resulta que ya estoy en el minuto 20, cuando lo empiezan a escuchar en el en vivo. Entonces, eh, quizás no, sea parte de mi ignorancia de cómo se usa este programa, pero ahí voy. Todo es cuestión de aprendizaje. Así como ustedes están aprendiendo de finanzas, yo estoy aprendiendo de tecnología. Entonces, vamos a hablar de todo un poco, como ya dije, vamos a hablar específicamente del tema de las finanzas gubernamentales.
y creo que en alguna ocasión dije que lo más parecido que hay a una finanza gubernamental es la familia, aunque mucha gente no lo cree, pero es casi idéntica, funcionan de la misma manera. El hecho es que la inflación en Estados Unidos sigue a paso acelerado y bueno, está todo funcionando aparentemente. Sigue a pasos acelerados y el Fed ha decidido que la mejor manera para resolver el impasse de la inflación es volver a subir las tasas de interés. Yo creo que en alguna oportunidad dije que estoy en totalmente desacuerdo de que esa es la verdadera solución, por infinidad de razones, y hoy vamos a hablar un poco de ese tema. Pero antes de entrar en ese tema me gustaría hablar de por qué yo llamo el socialismo progresista neoliberal. Socialismo porque ya los comunistas no quieren usar más la palabra eh, comunismo por razones obvias, porque han puesto tanto la torta que ya ni ellos mismos se creen el cuento y ya la gente se va cansando de escuchar la misma la misma cantaleta, por llamarlo de una forma, eh, año tras año, mes tras mes, día tras día, que ahora ya la palabra comunismo no existe. Y la verdad es que en el fondo el comunismo como tal tampoco de verdad está existiendo. Y ya van a ver por qué, porque el comunismo tenía una función elemental. Y la función elemental es que todo era igual para todos y que todos éramos iguales y que todos suponíamos tener lo mismo y todo debía ser en la misma cantidad, de forma que si usted tenía un par de zapatos grises, el zapato gris era para todos. Si existía una camisa de color negro con rayas blancas, la camisa negra con rayas blancas era para todos. Entonces todo lo que se producía, todo en manos del Estado, era proporcionalmente igual para todos. Entonces al que le tocaba un kilo de arroz, le tocaba un kilo de arroz a todos. Al que le tocaba un kilo de caraotas, lo mismo. Y lo cierto del caso es que a través de los años y a través del tiempo, el ser humano sigue siendo el mismo y ya se han dado cuenta de que la teoría es totalmente inválida. Inválida porque se saca de un bolsillo para meterse en otro bolsillo y al final de cuentas siempre, siempre hace falta algo. Después está el tema de los controles de los precios y los controles de los precios no sirven para nada. No porque los capitalistas se quieran hacer ricos, no, los controles de los precios no sirven para nada porque una vez que usted empieza a controlar los precios, lógicamente hay reposición de equipo, de materia prima, mano de obra calificada, el bla, el bla, el bla y el más bla, y en esos términos todo se convierte en algo partidista y no vamos tan lejos, pues no funciona. Y el ejemplo más común que se puede usar, o lo puedo usar yo, que lo conozco un poco a fondo, el tema de la materia petrolera en Venezuela. No hay que ir tan lejos. Entonces, le echarán la culpa a las sanciones, le echarán la culpa al Espíritu Santo, pero lo cierto del caso es que cuando lo tienes bajo las manos y de específicamente del gobierno, pues no va para ningún lado. Así de simple, eso no necesita mucha explicación. Porque los precios están controlados, los márgenes de ganancia son pocos, porque lógicamente no se puede cargar porque se pregona que todo va a ser gratis y regalado, y resulta que al final pues la reposición de equipos, la reposición de materia prima, la reposición de materia para poder elaborar, el bla bla, el cuento, y cada vez la producción va siendo menor y cada vez existe más tecnología, pero usted no la puede comprar porque no tiene con qué comprarla, y así se va enrollando el trompo hasta que un día se desata el trompo y empieza el trompo a bailar. O la vende o la cierra. Entonces, como no la pueden cerrar, pues lo único que es que cada día produce menos y lo tienes que importar. Y cuando lo terminas importando, te termina costando más que si hubieras reorganizado la planta y se lo hubieras cobrado a precio internacional. Porque sí, cuando tú lo vas a comprar, tú lo pagas. O lo pagas en materia prima, o lo pagas en compensación, o lo pagas de alguna forma, pero de que lo pagas a precio internacional, lo pagas. Aquí no hay más nada que hablar sobre la materia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo llamo yo entonces socialismo? Bueno, porque como quitamos la palabra comunismo, la única que queda ahora por usar es el socialismo. Entonces el socialismo es un disfraz del comunismo con el
con llamémoslo democracia, vamos a ver, por ponerlo en términos políticos. La izquierda, más izquierda sería el comunismo y la derecha más derecha sería, llamémoslo, aquellos gobernantes que se perpetúan para toda la vida, por no usar la palabra estricta, ¿no? Entonces el socialismo se quedó en la mitad. El socialismo pregona lo mismo que pregona el comunismo, pero te permite a ti hacer negocios, te permite a ti manejar diferentes tipos de negocios y diferentes tipos de actividades. Y el clásico ejemplo lo tenemos en el gobierno chino. El gobierno chino es una autoridad con todas las de la ley y ahí se hace lo que el gobierno manda, mientras y usted puede hacer negocios y puede ganarse un dinero siempre y cuando cumpla las directrices y los planteamientos y los lineamientos del partido de gobierno. Y es un solo partido de gobierno y más nada, y no hay oposición y punto. Entonces, tenemos un comunismo disfrazado o llamémoslo un golpe, o llamémoslo, como diría, un dictador disfrazado, o un término amplio porque hay una asamblea y hay unas elecciones y el pito, el flauta y todo lo demás, pero la hora de la verdad sigue siendo lo mismo. Entonces, por eso ahora es socialismo. Progresista porque estamos viviendo en una era del progresismo, o sea, tenemos que estar de acuerdo con ciertas y determinadas cosas que las vemos todos los días en la televisión, en la radio y en las redes sociales. Tenemos que estar de acuerdo con que todos somos iguales desde el punto de vista, por ejemplo, sexual. El tema de lo LGTB, el tema de los hombres y las mujeres, el lenguaje inclusivo, todo ese tipo de cosas. Y uno de los países que más significativamente lleva la bandera en la materia sigue siendo España. Entonces volvemos a hablar de España. Y por eso es que yo digo que España es lo más cerca a lo que estoy mencionando. Y una vez que ya tenemos un socialismo progresista, ahora viene el neoliberal. Y la gente va a decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Es que es muy simple. El socialismo progresista neoliberal es aquel que cree en el comunismo, cree en la igualdad, cree quitarle a los ricos para darse a los pobres, cree que en esa forma se perpetúan toda la vida, y efectivamente hay claro ejemplo en España de lo que está pasando, y le quitan el dinero a los que han hecho su fortuna, que aquí no estamos hablando si está bien hecha o está mal hecha. El tema es irrelevante. El hecho es que la han hecho. Y si la han hecho es porque alguien les ha dejado hacerlo. No hay vuelta que darle. Usted no puede hacer una fortuna mal hecha si alguien no le da permiso para que la haga. Así de simple. Porque si no, todos seríamos ricos. Todos seríamos multimillonarios y todos estaríamos en esa franja de dinero. Entonces, ciertamente, ahí es donde fallan toda la habladuría y toda la jaranga que tienen ellos. ¿Qué sucede? Bueno, neoliberal porque siempre hemos criticado desde por allá, desde los años 80, cuando comenzó toda la jaraca del neoliberalismo, que se aplicaban el libre mercado, que se aplicaban tasas de interés libre, que se aplicaban mercados financieros libres, compra y venta libre y los negocios libres. Y bueno, básicamente estábamos en libertad de poder hacer lo que quisiéramos, pero había un paquete que cuando usted iba y pedía dinero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, usted tenía que cumplir una serie de normas. Entre las normas más conocidas y más clásicas de todo, están la norma de que hay que abrir los mercados, de que se debe permitir las importaciones y exportaciones de manera libre, está el tema de los impuestos y todo este tipo de cosas que que predican en realidad todavía los mercados financieros desde el punto de vista netamente, llamémoslo, teórico, vamos a hablar de esa forma. Si usted iba a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, usted tenía que cumplir con una serie de compromisos y una serie de reglas. Tenía que abrir sus mercados, tenía que permitir importaciones, tenía que dividir
toda la centralización del gobierno, descentralizarlo. Había que cumplir una serie de requisitos. Muy poca gente sabe que todas las operaciones de gobierno van codificadas con un número como contable para que ellos puedan llevar los registros de en qué se gasta y en qué no se gasta. Y lógicamente pues por ahí comenzó la zaranda de palos que le empezaron a dar al neoliberalismo, las protestas en la calle, porque las industrias del gobierno empezaron a venderlas y todo aquello que estaba nacionalizado. Y bueno, por ahí comenzó la jerga de el antineoliberalismo. Resulta ser que con los años los socialistas se han dado cuenta de que la única forma realmente de poder avanzar en la materia y enquistarse más rápidamente en el poder es permitiendo que las personas actúen en un libre comercio, que las personas tengan su negocio, que todo salga bien, pero con dos cosas primordiales que no entrega el neoliberalismo. La primera es el control total del Estado de las finanzas, y eso lo podemos ver en cualquiera de las nuevas representaciones que tenemos en esos ámbitos. Y voy a dar un claro ejemplo después. Y después está el tema de que comienza la imposición tasativa, o sea, impositiva, por llamarla de otra forma, donde se han dado cuenta de que yo prefiero que sea Pedro Pérez o Gisela Ruki la que vaya y haga negocios y se gane una cantidad de dinero, ¿entiendes? Pero que me lo pague a mí en impuestos, y de esa forma yo me garantizo que yo voy a tener mi dinero. Entonces, que el mamón lo pele otro para que yo me quede con la pepa del mamón para ver cómo la proceso. Básicamente eso es lo que están haciendo. Entonces es un socialismo progresista neoliberal. En otras palabras, tenemos capitalismo, como lo llamaba el expresidente, el difunto presidente Chávez, un capitalismo salvaje. No, ahora tenemos un socialismo progresista salvaje, porque son iguales de salvaje. No ha cambiado absolutamente nada, porque ya se han dado cuenta de que es la única forma de poder sobrevivir. Y son tan violentos, y una de las premisas básicas es controlar, no solamente que el Estado controle una serie de poderes, sino que el más importante de todo es el Poder Judicial. Y la pugna la vemos clarita en estos momentos en España con la nueva asignación del Poder Judicial, y la vemos en Chile. Recientemente ha habido unas elecciones para votar sí o no a favor o en contra del tema de una nueva Carta Magna, y los chilenos, por razones las que sean, que eso no viene al caso, han votado masivamente 7-3, casi 7-3, digamos que un 6,8, un 3,1, 3,2, en contra de una nueva Carta Magna. ¿Por qué? Porque ellos han visto que seriamente eso se ha producido en otros países y sabemos los resultados finales siniestros a que se ha llegado. Conclusión: como el hombre ha perdido, pues ahora él inmediatamente, no ha pasado una semana, ya ha convocado la segunda, porque él quiere, porque ellos entienden de que si ellos no tienen la Carta Magna acomodada a su manera, pues es imposible tampoco llegar a cometer los otros sucesos que tienen que ver con el neoliberalismo. Y ya se está viendo la cara del gato por todos lados, y lógicamente ya hay mucha gente ahora que desde un punto de vista mediático está empezando a entender cuál es la estrategia detrás del tema de las constituciones de cada país y por qué las modificaciones en que las quieren hacer. Dicho esto, entonces viene ahora la correlación del tema de las tasas de interés. Y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante valedero. Una de las cosas que más ayuda a la recolección de impuestos, aunque ustedes no lo crean, es la inflación. Y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, porque si antes usted tenía el valor de una moneda X y hay un proceso inflacionario que va por el 20%, por decir un número, ya no es uno. Esa moneda X es X más 20%, sería X,2. Ahora, si yo recojo una tasa de por ciento por diversas formas para impuestos a pagar al gobierno, ahora hay más masa de dinero, por lo tanto mi recolección de dinero es mayor. Punto.
Eso no hay ninguna matemática que valga, que diga lo contrario. De hecho, tan no lo diga que la recolección debido al alza de los impuestos y del índice de precio al consumidor, por ejemplo, en España, está alcanzando la cifra de 33.000 millones de euros. Nada más que por concepto inflacionario, por la revaluación de la cantidad de dinero que le va a entrar a las arcas por los cambios de los precios. ¿Por qué? Porque el IVA aumenta porque los precios cambian y el IVA es mayor. Pero no solo eso, ya les voy a explicar una peor todavía de la que nadie habla, porque a nadie le conviene hablar de ese tema. Indexan los fondos de pensiones e indexan los ingresos que percibe cada quien de acuerdo a un IPC y a un cálculo que hicieron. Ahora resulta que una persona que estaba que tenía una ganancia, digamos, de X al año y estaba, porque eso va por rango, usted paga impuestos en función de rango. Si usted gana hasta tanto, paga un tanto. Si usted gana desde ese tanto hasta otro tanto, paga un adicional. Y así se van pagando por tramo. Cada tramo aumenta la cantidad de impuestos que usted paga en función de la cantidad de dinero que usted gana. No estamos hablando de las archifortunas, estamos hablando de los meros mortales. Entonces resulta ser que ahora las pensiones estaban indexadas de acuerdo al IPC y el IPC se ha aumentado en tanto por ciento y ahora resulta que usted estaba en un target que era, vamos a decir, de un 15%, pero como ahora usted aumentó su dinero que va a tener de flujo, porque no es el neto, es el bruto, y le ha aumentado, ahora usted está en otra posición y ahora en vez del 15 va a pagar el 22. Pues sí, entonces de esa forma usted va a ganar, en realidad al final de cuentas va a tener menos dinero también en su bolsillo. De nada le sirvió su aumento de pensión porque entre lo que le coge la inflación y lo que le quita el Estado, pues el menudo negocio que están haciendo todos a costilla de lo que usted percibe que es su fondo de pensiones, que se supone que está para garantizarle un futuro. Entonces, el tema inflacionario tiene su bemoles porque para uno es muy malo, pero pareciera que para otro es extremadamente bueno. Y lo estamos viendo con los números que están empezando a salir en función de lo que paga cada quien y de los actos. Ahora, en todo este proceso, ¿a usted ha oído algún gobernante decir vamos a quitar la mitad del personal porque tenemos demasiado gasto en el gobierno? No, para nada. Todo lo contrario, la cantidad de inspectores de Hacienda se incrementa, la cantidad de inspectores de precios se incrementa. Todo eso en un impuesto, si yo voy a cobrar un impuesto, y eso está totalmente determinado, hay que ver cuánto cuesta el nada más poder llevar la matemática del nuevo impuesto. Y hay un ejemplo muy claro que además da risa. En el estado de la Florida, en Estados Unidos, decidió un gobernante X, no vamos a hablar de quién ni de partido, que había que ponerle un impuesto a los yates. Si usted iba y se compraba un yate, pues había un impuesto en función del tamaño del largo del yate. Bueno, cuando terminó el primer año de lo que era en sí el llevar la cantidad de dinero que iba a ingresar por la venta de yates de acuerdo a al tamaño. Resulta que la oficina encargada de hacer el cálculo de lo que iba a entrar, de lo que había que entrar y de lo que había que cobrar, costaba más que lo que se iba a sacar en impuestos. ¿Por qué? Porque es muy simple, dejaron de comprar yates y se acabó el problema. ¿Y qué creen que van a hacer las grandes fortunas? Si las pones a pechar, las grandes fortunas, una de dos, o encuentran una manera de pagar menos impuestos, o simple y llanamente cambian su residencia fiscal y se acabó el problema. Sí, porque todo el mundo cree que en una residencia fiscal no se puede cambiar no solo a título personal, sino que se puede cambiar también a nombre corporativo. Entonces, yo no es que esté en acuerdo o en desacuerdo, pero si por ejemplo una compañía textilera grande en España le van a cobrar un impuesto por una gran fortuna al que es el dueño de la textilera o a sus sucesores, habría que ver cuánta esa persona dona a un año, porque dona máquinas para hacer todo tipo de escáner, rayos X, infrarrojos. Lo único que le falta es agarrar y traerse una máquina de esas que utilizan en la Comisión Europea para mandar un cohete a la atmósfera, pero el hombre regala de todo, por dar un ejemplo. Entonces,
Bueno, pues mira, si yo donaba 500 millones de una fortuna, de un patrimonio de 40, 50 mil, 500 millones se lo donaba a unos hospitales para hacer esto, para hacer investigación sobre el cáncer, pues bueno, simple y llanamente le quito la donación y agarro y se lo doy al Estado y que se jode el hospital, no importa. El tema es de que habría que ver si esas personas también colaboran con la sociedad de una manera externa, porque si esa persona colabora de una manera externa, entonces si además de eso le vas a quitar parte también, porque tú lo decides y tú tampoco te aprietas el cinturón, pues al final de cuentas no hay la lógica ni el sentido común para seguir pechando, pagando impuestos en España, por dar un ejemplo, y estoy dando un ejemplo de España como cualquier otro país. El hecho es extremadamente simple. Eh, no funciona. No lo vea como lo vea, lo mire como lo mire, vaya para donde vaya, no funciona. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, ahora venimos a la segunda parte. Cuando el Federal Reserve decide subir las tasas de interés y además pone la coletilla de que no va a ser la última vez, sino que pueden venir más, y además de eso, el presidente del país llega y dice que va a haber una penuria en el proceso para contener la inflación, está diciendo básicamente a los mercados de que van a haber toda una serie de adicionales impositivos que van a estar ligados al tema de la economía. Entonces aquí viene la parte importante. Eh, ¿Por qué se sube la tasa de interés entonces? ¿Para qué se sube la tasa de interés? Bueno, hay diversas razones y ya creo que en el tweet anterior yo hablé del tema de la subida de la tasa de interés. Bueno, lógicamente el Banco Central Europeo en su reunión de la semana que viene también las va a subir porque única y exclusivamente no quiere que sus capitales se vayan para el lado del dólar y mantener la paridad lo más aceptable posible la moneda. Pero vamos a volver al caso de Estados Unidos, no vamos a hablar ahora de Europa, porque no vayan a pensar que es que yo la tengo cogida con los europeos, ni no les voy a decir la cifra de deuda externa del país de Italia, porque lo que dan es ganas de llorar. Esa dejo que ustedes la busquen por internet, porque esa es increíble. Pero bueno, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Por qué la subida de las tasas de interés no va a reflejar absolutamente nada en el tema de la economía? Pues es muy simple. El gobierno no reduce su gasto, el gobierno no reduce su cantidad de dinero que tiene en beneficios sociales, porque la excusa es el beneficio social. Yo entiendo que muchos van a decir, bueno, este personaje es un tema de netamente capitalista y no le importa para nada a la humanidad. No, todo lo contrario. Ya van a ver que los que pensamos de esta manera nos importa más la humanidad que los que la predican y no la cumplen. Eh, el, el gobierno para poder recurrir a gastos sociales tiene dos formas. O lo tiene en el presupuesto, algo que es imposible porque la mayoría de ustedes no entienden, pero todos los presupuestos en un país se hacen por año adelantado. Entonces cuando llegan los presupuestos, cuando llegan fondos que hay que sacar, que hay que emitir dinero para poder, en caso de un colateral, la pandemia, eso no estaba en ningún presupuesto, llegó la pandemia y había que salir al paso con una serie de gastos sociales y con una serie de beneficios para los más infortunados o desafortunados, como los quieran ver, que no sean los privilegiados. Pero en el caso de la pandemia es que no existía privilegiado, ahí cayó el bueno, el malo, el bonito y el feo. Entonces, ese gasto que no está en partida, porque no está diseñado para gasto, se tiene que recurrir a una votación y a unos gastos, a una comisión que tiene que dar el visto bueno. ¿De dónde sale el dinero? Que es lo importante de esta conversación. El dinero sale del dinero que imprime el gobierno. Y ese dinero que imprime el gobierno, ya sabemos que digamos que no está respaldado, por decirlo de alguna forma, en ningún país está respaldado. No es que es Estados Unidos nada más, en ningún país tiene respaldo. Y entonces resulta ser que
al imprimir más dinero, lo que es lo que hacemos, ponemos más circulante en la calle y al poner más circulante en la calle hay mayor adquisición. Bueno, siempre y cuando el beneficio vaya de forma correcta a la mano correcta, no hay ningún problema. Pero si usted le pone el dinero a la mano incorrecta y digamos que usted le está dando más de lo que realmente necesitaba y lo está dando única y exclusivamente con un fin político, que es el caso el 99% de las veces, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es muy simple. Tenemos más cantidad de gente gastando mayor dinero. Ahora, ¿quién creó el problema? El problema lo creó el gobierno. Que es verdad que hay una guerra y que hay un problema ahora con el tema de los combustibles y con el precio de la gasolina. Nadie dice que no, pero esa es la excusa que se usa para solventar el tema de la verdad. La verdad es que hubo un gasto excesivo durante el tema de la pandemia y ese gasto excesivo hay que pagarlo. De alguna forma se tiene que pagar. Gratis no es. El gratis no existe. Ya lo he dicho varias veces y lo voy a repetir una vez más hoy. El gratis no existe. Tarde o temprano se paga. En alguna forma y de alguna manera, pero se paga. Porque nada es gratis. Y si usted no lo sabe todavía, pues apréndaselo. Porque hasta en su vida personal nada es gratis. Todo le va a costar algo. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno gasta más porque hay mayor cantidad de programas sociales. Ahora, ¿por qué el gobierno no reduce los programas sociales? Vamos a poner ejemplos muy simples para que ustedes entiendan de qué es lo que estamos hablando. Países como Ruanda, que uno pudiera decir, bueno, que son países de África que son pobres, por X, Y o Z, que eso no es lo que estamos discutiendo, son pobres. ¿Por qué tienen esos niveles de inflación que tienen que estar devaluando la moneda a cada 2 por 3? Creo que hay una... fíjense que no estoy hablando de Venezuela para que después no digan que tampoco la tengo cogida con Venezuela. Creo que hay otro por ahí que tiene un proceso inflacionario del 23.000%. Mire, no vayan tan lejos. Yo le voy a contar algo que muy poca gente sabe, porque se habla muy poco de esta materia. De la Segunda Guerra Mundial se habla mucho, pero nunca se habla del verdadero tema económico. Le voy a contar esto. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se acercaban los aliados y los rusos, uno por cada lado, a los soldados alemanes les pagaban en la mañana para ver si las esposas estaban en la cola de las panaderías, para ver si les alcanzaba el dinero para que a mediodía pudieran comprar un pedazo de pan. Porque después del mediodía no había manera de poder hacer la compra del pan. Nicaragua, en la época que cae Somoza y empieza el sandinismo a tomar posesión, les voy a contar de que la gente hacía cola a las 8 de la mañana en el mercado y cuando llegaban a las 10 de la mañana ya no les alcanzaba el dinero para poder hacer el mercado. Tan es así, y de esto nadie habla, pero es una realidad y lo pueden buscar en internet, de que los bancos, les voy a explicar, en vez de imprimir dinero para no tener que incurrir en el gasto de imprimir dinero, ¿saben lo que hacían? Le ponían sellos. Entonces si llegaba con un billete de 10, le ponían un cero. Y después de que pasaba como un mes, tenían otro sello y le ponían 2 ceros. Y así iban aumentando los ceros, iban devaluando la moneda sobre el mismo billete, porque no había manera de controlarlo. Ahora, esos son países pobres. Bueno, yo no sé, creo que es el mismo país que hay ahora, creo que es la misma ubicación geográfica, no han cambiado de ubicación geográfica y los problemas continúan idénticos, no cambian. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que realmente tienen que cambiar y no cambian. Pero refiriéndonos de nuevo al gobierno americano, tenemos ahora unas elecciones y lógicamente nadie se quiere echar encima el hecho de un recorte, llamémoslo de clase social, en vista de unas elecciones que van a ser a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿los programas sociales se disminuyen? No, todo lo contrario, los programas sociales se aumentan porque ahora yo necesito votos. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? El problema no está en subir las tasas de interés, el verdadero problema es reducir el gasto del gobierno. Y lo voy a poner de otra forma más simple para que usted lo pueda entender. Vamos a decir que yo subo las tasas de interés porque lo que quiero es restringir el movimiento de la economía.
Vamos a suponer que la teoría sea cierta. La teoría deja de ser cierta desde el momento en que yo a usted le ponga en su bolsillo más dinero. Así de simple. Porque usted con más dinero va a salir a gastar más. Ahora, si yo a usted no le pongo nada de dinero, lógicamente que hay un costo social y no le voy a hablar del costo político. Pero si de verdad el problema, la inflación fuera ese, que no fuera la excusa que se usa de términos políticos, pues lógicamente yo con dejar de ponerle dinero en el bolsillo a una buena masa, pues se acabó el problema. Sin embargo, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago que la masa que puede gastar no gaste porque le subí las tasas de interés. ¿Qué es lo que hago? Que la masa que sí puede gastar siga gastando. Entonces yo trato de balancear el gasto de uno con el no gasto del otro. Y de esa manera yo conservo mi privilegio político a costilla de la clase media, donde existe la clase media, para que ellos no puedan gastar. Entonces, por un lado, arrastro a un grupo de personas a que no gasten y por otro lado, tengo a otro grupo de personas que las estoy manteniendo. Así de simple, no les gusta la palabra, no importa, dejen de escucharme, que los estoy manteniendo nada más que con un fin político, porque yo soy un hombre magnánimo y yo quiero que ustedes voten por mí. Así de simple, no vaya más lejos, eso es todo lo que hay, ni más ni menos. Eh, ¿Estoy equivocado? Bueno, tan equivocado no debo estar de que esa es la realidad divina de todos los días por donde quiera que vamos. No voy a hablar de Venezuela, porque ¿para qué? Porque la culpa es de las sanciones. No voy a hablar de Cuba, que la culpa es de las sanciones. Si eso es mentira, porque digamos que es verdad que las sanciones afectan en una forma, no voy a negar que no. Pero las sanciones a la hora de la verdad no resuelven absolutamente nada, porque si la producción de cítricos en Cuba disminuyó, no es por culpa de las sanciones. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que necesitan son equipos para producir más cítricos o cultivar más cítricos, pues ellos tienen relaciones con los países que se los pueden proveer. Si no se los proveen, será porque no los pueden pagar. Y si no lo pueden pagar, es porque no lo pueden producir. Y si no lo pueden producir, no lo pueden vender. Porque igualito esos mismos países estarían dispuestos a comprarse o a negociar, aunque fuese a precio de gallina flaca. El hecho es que la historia es que no funciona. Punto. No hay por dónde mirar más ni para qué mirar. Entonces, yo particularmente soy de los que cree que el tema de las tasas de interés va en favor de un beneficio político, no van en favor de un beneficio económico per se. ¿Qué les va a funcionar? Bueno, miremos al pasado, miremos a 1980, tenemos una crisis muy similar que la de 1980, que no se puede comparar con la del final del periodo de Bush y el comienzo de Obama. ¿Por qué? Porque la crisis de Bush fue netamente debida a un tema de estructura financiera. Más nada, y eso quedó más claro que lo que canta un gallo. Eh, y además el Federal Reserve siempre se ha encargado de ser el brazo que tuerce de manera muy directa, aunque muchos no lo crean, unas elecciones en Estados Unidos, mucho más que el sistema financiero, porque ellos pueden entrar o reducir o llevar o conducir a una economía por el despeñadero o abrirla de la manera correcta. De hecho, no vamos a hablar de las elecciones pasadas en Estados Unidos porque creo que está extremadamente claro todo lo que ha sucedido. Pero entonces, volviendo al tema de las economías, la pregunta que hay que hacerse es, ¿va a reducir el gobierno el gasto externo? No. El gasto propio de la manutención del gobierno. No, por supuesto que no. Además de eso, que venimos con un déficit debido a la pandemia, ahora hay que agregarle un déficit adicional. Y es que, lógicamente, en el caso de Estados Unidos, está ayudando a otros países, y en específico a Ucrania, en el tema de la guerra. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando un país llega y dice, voy a mandarle X cientos de miles de millones de dólares en armamento a otro país, o la misma Rusia
tiene que empezar a producir masivamente más equipos bélicos, tiene que darle la comida que le da un soldado que está en guerra no es la comida que le da un soldado que está estático y que cumple una misión, digámosla, hogareña en su país. Son dos misiones totalmente diferentes, equipos, ropa, comida, todo, una serie de cosas muy complicadas. Ambos países se drenan financieramente, porque cómo lo pagan? Bueno, en el caso de Rusia, la parte armamentística la paga del gobierno al gobierno. Bueno, ya sabemos que saca de un bolsillo para meterse en el otro y sabemos lo que sucede. Si es en el caso de Estados Unidos, se lo tiene que pagar a la industria armamenticia. Eh, ¿Y cómo la paga? Bueno, imprime dinero. Entonces, ¿que ese dinero a dónde va? Vamos a resumirlo. Porque yo soy una fabricante de armas y a mí me dan un contrato de 2.000 millones de dólares y bueno, yo tengo empleados y mis empleados ganan bien y mis empleados tienen dinero y mis empleados están por arriba del averaje. Entonces, esos empleados van a dejar de consumir, no. Van a dejar de comprar bienes y servicios, no. Entonces, aquí tenemos ahora un país con una deuda mayor porque hubo que imprimir más dinero para pagarle al contratista y de paso tenemos a unos empleadores que le están llenando los bolsillos a los empleados con sus contratos que tienen un beneficio que mucha gente no los tiene. Entonces, por un lado hacemos una maniobra para detener algo y por otro lado la vamos y la cambiamos y la ponemos peor. Entonces, no hay que seguirle dando vuelta al gobierno, al tema, perdón. El tema es muy simple. O el gobierno rebaja la cantidad de dinero que gasta, así de simple, o simplemente el gobierno se va a la quiebra. Y me va a decir, no, pero si es que los gobiernos no se van a la quiebra. No, sí, los gobiernos se van a la quiebra. Y hay razones extremadamente claras para entender por qué un gobierno se va a la quiebra. Porque su balanza, porque gasta más de lo que tiene. Bueno, si usted en su casa gasta más de lo que gana, usted me dirá si usted se va a ir para la quiebra o no. Ahora, ¿cómo resuelve usted el problema si usted gasta más en su casa para que las cosas entren en camino hasta que lleguen la época de las maduras? Porque ahora está en la época de las verdes. Bueno, pues es muy simple. Usted se aprieta el cinturón, se aprieta el cinturón su esposa, se aprieta el cinturón sus hijos, se aprieta el cinturón hasta el perro, el gato, todo. Y de esa manera logran pasar el bache. Ahora, ¿el gobierno se aprieta el cinturón? No. Entonces ya usted sabe de antemano que lo que va a venir es precisamente un ajuste de cinturón que le va a tocar a usted, pero porque lo va a obligar el gobierno, no porque sea su necesidad o porque usted lo decida, no, es que va a ser el gobierno el que lo va a obligar a apretarse el cinturón. ¿Y cómo el gobierno aprieta el cinturón? Bueno, con los impuestos, así de simple. Entonces, si usted no se lo aprieta por las buenas, a usted se lo van a apretar por las malas. ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, lo que sucede es que usted como votante tiene que tomar la decisión y ser aprendidito en la materia para que la próxima vez no suceda. Y no voy a hablar de un expresidente que cuando terminó la presidencia, digan lo que digan, hablen lo que hablen de él, los números están ahí, los números no mentían de lo que había logrado, inclusive durante la pandemia. Es algo inverosímil, pero es totalmente cierto. Entonces, ¿cuál es desde el punto de vista financiero qué va a pasar? Bueno, alguien va a tener que comprar los bonos de la deuda de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos que estamos hablando, y de cualquier otro de los países, porque en deuda están casi todos ahora y las deudas son enormes, porque la pandemia, principalmente antes que la guerra, generó una crisis de gasto que no estaba prevista, así de simple. La crisis de gasto no estaba prevista y hubo que apechugar, cosa que es totalmente justificable desde todo punto de vista. O sea que ahí sí no hay razón para buscarle las cuatro patas al gato y decir estaba mal hecho o estaba bien hecho. No, estábamos en una pandemia y había que salir a resolverlo. Ahora, ¿cómo se va a devolver el dinero? Bueno, el dinero no se devuelve pechando a los ricos, el dinero no se devuelve pechando a la clase media y a la clase media baja con impuestos adicionales. ¿Cómo se resuelve? Muy simple, generando empleo.
Y para generar empleo, lo único que hay que hacer es producir. Y una cosa conlleva a la otra. Usted genera empleo produciendo. Y usted genera empleo produciendo. Y usted genera empleo produciendo. Y una vez que tiene la producción, toda su masa laboral va a ganar dinero. Porque olvídense, eso de que los empleadores explotan a la masa trabajadora y a la clase obrera, eso es puro cuento chino. Puro cuento chino, porque más de uno de usted conoce seguramente que trabaja en una empresa que le dedica su tiempo y su horario a la empresa y hace que en la empresa las cosas funcionen, que estoy seguro que tiene un salario que va mucho más allá de lo que el mero mortal habla. Lo que pasa es que los insuficientes son los que siempre se la pasan hablando de que se necesita más, de que se necesita más dinero. Yo, por ejemplo, en el tema de España, me acabo de enterar que es que el precio del transporte es una cuestión concertada entre sindicatos y patronales, trabajadores, gobiernos, el pito, la flauta y los guacharacas. Pero si eso es un error garrafal, porque si algo cambia, entonces lógicamente el transportista tiene que pagar el precio de su bolsillo porque es un monto concertado. ¿No? Aquí es donde funciona el término neoliberal. Allá que vaya para donde vaya y el transportista que lo haga más barato será el que se lo gane. Pero entonces no queremos competencia. Pero es que no queremos ni lo uno ni lo otro. Lo único que queremos es nada, en otras palabras. En resumidas cuentas, las tasas de interés no van a servir para un comino, en mi opinión. Y vamos a regresar a los años 80, cuando se creó la OPEP, que salimos de unos términos potencialmente turbulentos desde el punto de vista político. Se había creado el Bretton Woods. Ya no, el estándar del oro había desaparecido, que no vamos a hablar del por qué desapareció, ni vamos a entrar en ese detalle, que no tiene que ver con lo que se especula en las redes sociales, que es mucho más profundo que eso. Y resulta que pues no funcionó, así de simple, no funcionó y terminó el periodo del presidente que mandaba en ese momento, que básicamente fue un hazmerreír, y llegó otro presidente que trató de poner orden en la comisaría, pero que también le fue bastante complejo y bastante complicado, porque ciertamente ya la izquierda había penetrado de una manera amplia y gorda todos los espectros del poder político y mundial. Ahora tenemos una izquierda mucho más avanzada, mucho más penetrada, y hacia dónde vamos a ir, pero eso está cantadito y está ahí a la voz, a la pata de Mingo. Y nosotros en los países latinos lo vemos mucho más. Desde Río Grande hasta la Patagonia, puede tener la plena, total y absoluta seguridad de que va a reinar el socialismo progresista neoliberal por bastantes años por venir, y probablemente nuestros nietos, si acaso nuestros nietos, podrán ver una diferencia, si es que va a haber algún día alguna diferencia. De resto les puedo decir que hay que irse acostumbrando a esa materia. Ahora en esa posición y en eso no cabe la menor duda que hay margen para hacer dinero. ¿Y cómo se va a hacer el dinero? Bueno, pues muy fácil, siguiendo a los mercados, porque dependiendo de lo que pase de aquí a final de año, volvemos a caer en lo mismo del Twitch de la semana pasada. Hay que esperar a que termine este año para saber realmente hacia dónde van a ir las cosas y cómo se van a terminar emplazando, porque no solamente está el problema de Ucrania, están también otros problemas de índole internacional que tampoco sabemos cómo se van a resolver. Eso, aunado a que debemos esperar, como debe ser lo lógico y lo mandatorio, a que vengan las elecciones de término medio en Estados Unidos y se vea cuál va a ser el verdadero panorama político que va a haber en el futuro. Y de ahí partir hacia dónde van todas las cosas y qué es lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que recomiendo en este minuto? Calma, prudencia, y si usted es de los que quiere especular, le voy a decir, especule lo que quiera. Esta semana han tenido una dosis los especuladores en referencia a lo que ha pasado con las criptos. Creo que si no han cogido un escarmiento es porque de verdad deben ser insensibles. Pero creo que está más claro que el agua lo que está pasando con las criptos, y creo que está más claro que el agua hacia dónde vamos. Hablando de las criptos, quiero hacer referencia antes de que termine el programa de algo verdaderamente importante. Se ha introducido una demanda
no me recuerdo el estado y no me recuerdo, pero es la Fiscalía del Estado, no sé si es federal o si es estatal, en contra de Ethereum. Eh, y el alegato que hay es que la mayoría de los mineros y de todas las transacciones que se producen en Ethereum básicamente son producidas en territorio norteamericano. Creo que ellos sacan la cuenta de un 70 y tantos %. Y ellos lo que piden ahora es que el Ethereum como moneda cripto caiga bajo la regulación del SEC, de la Secretaría de Comercio. Entonces, creo que si esa demanda prospera, lógicamente que va a haber una intervención del Estado, un mayor control para todo lo que va a ser la criptomoneda del Ethereum. Eso hay que estar pendiente. Y en cuanto a cripto, no voy a decir, pero hay algunos comentaristas, lo he visto por aquí y por allá, de que las probabilidades de que el Bitcoin caiga a niveles, llamémoslo, insospechados, por no poner otro nombre, son bastante altas. Yo realmente, ahí sí no estoy tan de acuerdo en que el Ethereum va a llegar a los 3000. Yo eso lo veo difícil, pero ciertamente no me cabe la menor duda de que hay una serie de movimientos que se están produciendo en las monedas que diera la impresión de que hay factores externos que están jugando al alza y a la baja, unas para ganar y otras para ganar más. Eh, Pareciera, no estoy seguro ni tengo cómo demostrarlo, pero si miramos los movimientos del Bitcoin, pareciera que manos externas están influyendo en los mercados. Y hay que entender de que hay una gran cantidad de operaciones que se manejan en el mundo, de países que están en bloqueo, de dinero que se está lavando, etcétera, 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 que se usa el Bitcoin. Entonces no es nada sorprendente de que de alguna forma o de otra también se están atacando esos capitales que están ahí en reserva, en moneda como el Bitcoin, porque se han convertido, como quien dicen, vamos a llamarlo, en un peligro para ellos, ¿no? Por supuesto, no para el mero mortal. Entonces, no cabe la menor duda de que hay que tener en cuenta también que eso se está produciendo. Dicho esto, recuerden que la pregunta con este NFT que estoy aquí pintando eh, va a estar en Twitter, Pastichas NFT, y quien responda a la pregunta de la manera correcta, el primero o la primera, se gana este NFT, que creo que lo voy a tener que terminar después, porque al paso que voy me he dedicado a hablar y no a pintar. Eh, que tengan un maravilloso fin de semana. Recuerden que también lo puede escuchar en podcast. Estamos en Anchor, en Google Podcast, Evox para el mercado de habla hispana. También está en Apple Podcast y en Radio República, en casi todos los podcasts. Y de paso, también el video se reproduce de otra manera, más liviano, en YouTube y en términos reales también, porque todo esto es grabado. Y también, aparte del Twitch, lógicamente, donde estoy transmitiendo, está el blog de Pastichas, que es pastichas.blogspot.com, que también ahí están todos los enlaces de los podcasts, de los videos y de todo, y de algunas otras cosas de los NFT y de todo lo que acontece alrededor de Pastichas. Instagram también está presente, Twitter, estamos en todas las redes sociales. Así que los invito a darse una paseadita y ver lo que se hace en el transcurso de la semana y cómo vamos con los diferentes NFT, preparándonos para el 2023, porque aquí lo del 2023 es importante. Así que con esto me despido, que tengan un maravilloso fin de semana. Ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, y aprovecharlo el tiempo y precaución. Todo lo que hay que hacer de ahora en adelante es precaución, mucha precaución. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Que tengan, gracias por escucharme, entre paréntesis. Eh, y espero que pronto nos pueda acompañar Pasticha en las transmisiones,
que por ahora se niega a participar, les tiene miedo a ustedes. Así que hasta la próxima, gracias por todo y nos estamos viendo.